Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros, por bendecir este lugar con tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque queremos de verdad que tú nos guíes, que tú nos ayudes, tú nos enseñes, Señor, para poder cumplir con la comisión que tú nos mandaste, Señor. Queremos entregarnos a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, así como tú te entregaste por nosotros, un fin de semana como este. Así que te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que tú bendigas esta palabra que es tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy día voy a entrar en un tema que lo vengo tocando hace días ya del reino de Dios, ¿no es cierto? La prédica del reino de Dios, la prédica que Jesucristo dijo cuando vino a la tierra y que los apóstoles después siguieron predicando. Pero voy a empezar por Génesis 15:13, donde dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, Abraham no solo le dice que va a ser padre de un pueblo, sino que ese pueblo le avisa que va a estar 400 años esclavos, ¿ya?, de los egipcios. Y esto ocurre, efectivamente, y pasan 400 años en que Dios mantiene a su pueblo esclavo de estos egipcios y que no acude a ellos, ni los salva, ni los libera, hasta cumplir esos 400 años que ya le había dicho al padre de este pueblo, Abraham, ¿ya? Y quiero que leamos el último momento cuando ellos son liberados de esta esclavitud. Y dice en Éxodo 12, del 21 al 28, voy a leer. Si quieren buscarlo, pueden hacerlo. Yo lo espero. Así dice entonces Éxodo 12, del 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Este capítulo 12, entonces Moisés les dice al pueblo lo que tienen que hacer, porque Jehová, Dios, había dicho que iba a pasar por las casas y iba a hacer morir, ¿no es cierto?, el heridor iba a hacer morir a todo primogénito, sea animal o persona. Pero para los cristianos, ¿no es cierto?, o sea, para los hijos de Dios, para los que eran, ¿no es cierto?, parte del pueblo escogido, el Señor les dijo que pintaran con sangre el dintel y los postes de su casa para pasar. Y eso lo sacaron, esa sangre del cordero. Entonces, lo que está narrando aquí es cuando ellos son liberados, ¿no es cierto?, definitivamente, después de hacer esta Pascua, de este sacrificio del cordero, y pintar con sangre sus puertas, efectivamente pasa el heridor y mata a todos los primogénitos, incluido al hijo del faraón. Y ante esto, el pueblo egipcio cae en pánico y suelta, ¿no es cierto?, a este pueblo, y no solo lo suelta, sino que le da le da sus joyas, le dan para comer, el pueblo se enriquece antes de salir y se va con todas las cosas, despoja a los egipcios y se va con todas las cosas de
de los egipcios hacia la tierra prometida, como les dice Moisés, donde la tierra que Dios nos prometió. Pero en este camino a la tierra prometida pasan 40 años. 40 años que prepara Dios al pueblo escogido para llegar y entrar a la tierra prometida. Pero durante estos 40 años muchos de ellos caen y quedan en el desierto. Y mueren en el desierto. Casi toda esa generación que salió muere en el desierto y no entra a la tierra prometida. Y esto es un paralelo de lo que hoy día nosotros somos. Cuando tú te conviertes, ¿no es cierto?, es por la sangre de Jesucristo que tú empiezas a vivir y no sigues muerto en tus delitos y pecados. Y por lo tanto es lo mismo que les pasa a este pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a los hebreos. Y también, antes de que venga Jesucristo, el último que habla, la última persona por la cual habla Jesucristo es Malaquías, que termina su ministerio en el año 374, o sea, aproximadamente 400 años antes de que Jesucristo empiece su ministerio. Estos 400 años de esclavitud del pueblo egipcio corresponden a estos 400 años de silencio de Dios antes de Jesucristo, y corresponde también al mundo viviendo en tinieblas, como egipcios viviendo en esclavitud. Las tinieblas de Satanás y también el mundo de estos 400 años viviendo absolutamente en esclavitud, antes que venga Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo, el Cordero, ¿no es cierto?, viene este sacrificio, que es por nosotros, este derramamiento de sangre del nuevo pacto, y que nos hace, ¿cierto?, nos hace ser esos hombres que Dios soñó cuando nos creó. Estoy hablando de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, para que podamos cumplir con el sueño de Dios de ser como Él, porque nos hizo a su imagen y semejanza, para que fuéramos como Él. Y esto todo este ministerio parte con Juan. Y yo quiero que vayamos a Mateo 11, 10, 13. Vamos a leer. Y yo quiero que entiendan esto, porque es muy importante cuando viene el Señor. Hay una gran diferencia a la salida del pueblo de Israel, ¿cierto?, hacia la tierra prometida, cuando Jesucristo viene. Hay una gran diferencia, aunque hay un paralelo ahí, pero hay una gran diferencia que ya vamos a abordar. Dice en Mateo 11, del día al 13, porque está hablando de Jesucristo, es de quien está escrito, está hablando de Juan. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escuchen bien esto, por favor. Yo lo he predicado muchas veces, pero entiéndanlo. No hay, dice Jesucristo, un hombre mayor, nacido de mujer, mayor que Juan el Bautista. O sea, Moisés, todos los grandes hombres de David, todos los grandes hombres nacidos, ¿no es cierto?, antes de Juan, son más pequeños, son más chicos que Juan. Espiritualmente estamos hablando de importancia. De eso está hablando Jesucristo. ¿Ya? Y dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y aquí está la gran diferencia de la libertad y del sacrificio de Jesucristo. No es igual al Cordero que liberó a los hebreos en el tiempo de la esclavitud de los egipcios. Aquí hay algo mucho más grande, porque cualquiera de nosotros, estamos hablando de verdaderos hijos de Dios, es más grande que Juan el Bautista, siendo el más grande de todos los hombres antes de él, ¿cierto? Y dice, desde ahora, después que dice esto, desde ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ahí que establecido Jesucristo dice, ¿saben qué? Ya vamos a explicar esto que significa
que el reino de los cielos, ¿no es cierto?, desde este momento, dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, desde cuando Juan el Bautista empieza a predicar, el cielo, dice, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces, hay un poder en los que somos esos hijos de Dios, ¿no es cierto?, para impactar el cielo, el reino de los cielos. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta aquí, hasta Juan, se acaba el nuevo pacto, el antiguo pacto, se acaba todo eso, esa libertad, la salida, ¿no es cierto?, de los hebreos de la esclavitud, hasta ahí llega todo. Aquí hay un nuevo pacto, algo nuevo. ¿Y qué significa eso, algo nuevo? Si vamos a Lucas 16, 17, que es lo mismo que acabo de leer, pero ahí nos da un poco más de luz qué significa que los cielos sufren violencia y los violentos la arrebatan. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, dice lo mismo, hasta Juan la ley y los profetas. Ese es el Antiguo Testamento. Ahí empieza algo nuevo. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí está la diferencia. Cuando Juan empieza a anunciar y Jesucristo viene y empieza su ministerio, ¿qué dice aquí? Desde entonces el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios está aquí. Llegó. Cambia la atmósfera de este mundo. Porque el reino de Dios empieza a invadir esta tierra. Viene el poder de Dios, viene el reino de Dios sobre los hombres. Y empezamos a gobernar de acuerdo al poder de Dios y no al poder del hombre. Y eso no se ha concretado, hermanos míos, porque nosotros no entendemos el verdadero pacto, el nuevo pacto. Porque Él dice aquí, y todos se esfuerzan por entrar en Él. Debemos esforzarnos, hay que ser valientes para entrar en el reino de Dios y empezar a invadir con ese reino, ser representante de Jesucristo e invadir con ese reino esta tierra. Pero es con esfuerzo, es con valentía. No es quedándonos mirando a ver si el Señor hace algo. Somos nosotros los que mostramos a Jesucristo y mostramos el valor, el poder, la gloria de Jesucristo. Y vamos a invadir esta tierra con su poder, con su gloria, con sus milagros, con sus señales y todo lo que Él mostró cuando vino a esta tierra. Cuando Jesucristo principia su ministerio, ¿no es cierto? Dice en Marcos, del capítulo 1, 14 y 15, voy a leer nomás, desde que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él predicaba el reino de Dios, y no solo eso, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, está a la mano, está aquí. Él trajo el reino de Dios a esta tierra, rompió los cielos. Acuérdense, cuando Él bautizado se rajaron los cielos. Y bajó el Espíritu Santo sobre Él y se posó. Bajó el poder de Dios. Y se abrieron los cielos y los cielos quedaron abiertos para siempre. No se cerraron más. Para estar con nosotros, tener comunicación con el cielo y estar, ¿no es cierto?, con ese ejército dispuesto a estar con nosotros cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros bendecimos, cada vez que nosotros hacemos en el nombre de Jesucristo lo que debemos hacer. El ejército del Señor está dispuesto a invadir esta tierra. Pero necesita hombres que lleven este ejército. Hombres y mujeres valientes, que no se achiquen porque alguien le dice o los retan o porque le dicen que son canutos y empezamos a temer a eso. Aquí dice los valientes los arrebatan. Los violentos. No es el cristianito que nos han enseñado que como Jesucristo, que no dijo nada. Eso fue para tomar el poder definitivamente. No estoy hablando de violencia física, pero sí la violencia espiritual. Tener fuerza, tener valentía, ir y orar por el ciego, levantar el que está inválido, atreverse a hacer eso. Eso es violencia, pero es para sanar, para liberar, para bendecir, sacar los demonios. Alguien que está lleno de demonios, liberarlo de eso. Alguien que ha sido entregado a Satanás, sacarlo de las tinieblas, sacarlo de las garras del enemigo. Para eso nos llamó el Señor. Dice que para sacarlo de las potestades de Satanás y ponerlo bajo la luz admirable del reino de Jesucristo. Y el reino de Jesucristo está aquí, está con nosotros cuando yo creo, cuando tú crees. Ese es el reino de Dios.
¿Me están entendiendo? Entonces, Jesucristo, cuando Él empieza su ministerio, cambia todo. No es la misma entrada. La tierra prometida es donde nosotros pisemos, donde nosotros estemos, porque inmediatamente desciende el reino de los cielos sobre nosotros. Y empiezan las señales, milagros, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo, como hacían los apóstoles. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender quiénes somos? Y por eso no ha ocurrido el gran avivamiento, porque no entendemos realmente quiénes somos. Y no lo creemos. Y si lo creemos, somos demasiado quedados. Yo me arrepiento, porque yo estuve con el Señor preguntándole qué falta, Señor, para este avivamiento. Y Él me mostró esta palabra de los violentos, los que se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Ellos son los que traen el reino de los cielos a esta tierra. Entonces me falta el valor que tuvo Pedro de tomar de la mano al que está inválido y decirle, levántate. Falta eso. Eso es lo que nos falta. Atrevernos, nada más, porque el Señor está con nosotros, Él viene a estar con nosotros, pero no nos atrevemos. Yo les contaba el otro día que esa señora que recuperó su ojo, que tenía ciego, yo ni siquiera oré por ese ojo, no me atreví a orar por ese ojo. El Señor lo sanó para demostrarme, oye, atrévete. Atrevámonos. ¿Qué estamos cuidando? ¿El prestigio de quién? ¿El prestigio de Dios? Mentira. Dios no necesita que cuidemos su prestigio, Él ya lo tiene. Más que ganado, Él sigue siendo Dios. Hagamos lo que hagamos nosotros. Y cuando dice en Lucas 4:14, cuando el principio, ¿no es cierto? El principio de su ministerio dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y a su alrededor. Entonces Jesucristo volvió con el poder del Espíritu Santo a mostrarnos qué debemos hacer nosotros con el poder para mostrar el reino, haciendo milagros, señales, y sanaba a todos, y sacaba todos los demonios. No había demonio que se le resistiese. Porque leímos la semana pasada cuando se resistió, ¿no es cierto?, un demonio a sus apóstoles y Él lo sacó inmediatamente. Nadie se resistía a Él. Y eso es lo que nos entrega a nosotros. Por eso Él hace el corte. Hasta Juan fue esto que no podían. Ahora cambiamos. Este es el reino de Dios. Y por eso que antiguamente tú no podías tocar un leproso. Eso es de Juan para atrás. Porque te contagiabas, ¿no es cierto? Pero después cuando viene Jesucristo, con el reino de Dios, Él tocaba a un leproso y se sanaba. Hay un cambio violento. Es violento el cambio. Estamos en el reino de Dios y vivimos en ese reino y estamos engañados por Satanás y nos tiene adormecidos. ¿Por qué no creemos? Porque dice Jesucristo, el que cree en mí, echará fuera demonios, sanará enfermos. El que cree en mí, no estamos creyendo lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dice, en Juan 10, 36 al 38, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Le está diciendo a los que están en contra de él, a los fariseos y escribas que estaban ahí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dice. Él estaba haciendo las obras de Dios. Si no hago esas obras, dice, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por lo tanto, no sacamos nada, hermanos míos, con hablar. El bla bla, sí, debemos hablar, debemos predicar el reino. Pero si no mostramos obras de acuerdo a ese reino, no vamos a poder decir lo que dijo Jesucristo. Si no creéis en mí, en Juan Manuel, crean en las obras que yo hago, porque son las obras de Dios. Porque esto ningún hombre puede sanar un cáncer, ningún hombre puede sanar un ciego, sino que solamente Dios puede hacer eso. Y de eso estamos hablando, hermanos míos. Eso es traer el reino de Dios a esta tierra, porque en el reino de Dios no hay enfermedad que no se sane, no hay demonio que no arranque, que huya del reino de Dios y que no se someta a Jesucristo, porque esa fue su victoria cuando Él resucitó. El demonio se sometió absolutamente al que tuvo la victoria a través de su sangre y de su sacrificio, y resucitó.
venció el pecado y la muerte. No hay más poder de Satanás en nuestra tierra. En los que creen en él, por supuesto. Porque dirán, ¿y la maldad de qué es lo que es? Porque hemos dejado fuera al Señor. Por eso la maldad fluye en nuestro mundo. Pero él dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Vamos a llegar a eso. Cuando recopiló, ¿no es cierto?, sus apóstoles, los 12, los trajo, ¿no es cierto?, y le dice, y habiendo reunido a sus 12, Mateo, en Lucas 9, del 1 al 6, voy a leer. Lucas 9, del 1 al 6. Cuando él los manda, después que ya los llama y los prepara, le dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué a nosotros no nos va a dar eso? Si somos hijos suyos, igual que los apóstoles, igual hijos de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que ir con puro bla bla? ¿Hasta cuándo los cristianos creen que es solamente predicar el Evangelio y no mostrar el reino que está aquí? ¿Por qué no podemos mostrar el reino que está aquí? Que el Señor puso el reino en nuestras manos. ¿Por qué no lo podemos mostrar? Siéntanse culpables, po. Lo estoy diciendo para que se sientan culpables los que no pueden mostrar. Si debemos mostrarlo, esta es nuestra responsabilidad. Ay, no, es que es difícil. No, es mentira. Cree y vas a mostrar el reino de los cielos. Dice, y le dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es lo mismo que nos da a nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad. Tenemos esa autoridad. Ya nos dio esa autoridad. Cuando Él venció en la cruz, y yo creo en esa sangre, y yo tengo una relación con Dios, por lo tanto el ejército de Dios está a disposición nuestra para vencer y para sanar y para hacer todos los milagros que hacía el Señor y sus apóstoles. Y dice, después de eso, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cómo vas a predicar el reino de Dios? Si esa es la prédica que salvó el mundo. Eso es lo que predicaba Jesucristo. El reino de Dios. Arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Está aquí, está a la mano. Eso es lo que decía Jesucristo. Esa es la prédica que salvó el mundo. Ah, pero nos han sido salvados todos porque no creen. Pero está ahí para nosotros. Para que nosotros digamos, el mundo tiene salvación. Las naciones tienen salvación. Deben creer. Y este reino va a invadir completamente esta tierra. Por eso dijo Jesucristo, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Qué estaba hablando? ¿Nos dio una esperanza que no se puede? ¿Es un Dios sádico que nos va a dejar frustrados para toda la vida? Llevamos 2000 años de cristianismo y todavía no logramos hacer lo que Jesucristo dijo que debiéramos hacer. Cosas mayores harán ustedes. ¿Dónde están esas cosas mayores? Yo quiero eso. Yo quiero eso porque ese es el Evangelio, hermanos míos. Esto es el reino de Dios. Dice, les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, escuchen esto, anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio y sanando a todas, en todas partes. Predicaban el Evangelio y mostraban el reino. Y eso es la prédica que salva el mundo. Si tú solo hablas y no haces la obra del reino de Dios, no muestras el reino de Dios, no sirve. Y por eso que los cristianos son el hazmerreír del mundo, porque solamente hablan. Somos una filosofía más y no mostramos el reino que fue puesto en nuestras manos por el sacrificio y la victoria de Jesucristo. Y celebramos su muerte y celebramos su resurrección, pero no hacemos nada de lo que dejó ese sacrificio y esa resurrección en nuestras manos. Y por eso quiero leer en Mateo la Gran Comisión. La Gran Comisión
Es lo que Jesucristo dijo después que resucitó. Después que pasó lo de hoy día es el día de la resurrección, el Señor se encontró con sus apóstoles y les dijo esto. Pero los 11, voy a leer Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos, esto lo leo muchas veces, pero quiero recalcarlo de nuevo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Galilea quedaba como de aquí a Viña, a pie. Porque en ese tiempo andaban a pie, ¿ya? La mayoría. Entonces no los mandó cerca, ¿ya? Al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo resucité y todo el poder, el reino de Dios, me pertenece en el cielo y en la tierra. ¿Les queda claro? El reino de Dios está aquí. Eso le está diciendo, está aquí, está consumado. Por eso cuando murió dijo, consumado es. Está consumado todo. Ya no queda nada, no hay deuda por pagar, está todo pagado. Eso está diciendo Jesucristo. Yo tengo todo el poder, no hay nada más que hacer. Ustedes tomen posesión de lo que yo les estoy dando. Y después dice, después de decir esto, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y dijo después de esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No vayan y hagan iglesias y llénense de billetes los bolsillos. Dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Preparen un ejército. Esas son las iglesias, un ejército para invadir. Un ejército que vive en el reino de Dios para este grupo invadir las naciones. ¿Con qué? Con la presencia, con la libertad, con la sanidad que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y escuchen esto, que guarden o que hagan todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó hacer el Señor a los apóstoles? Ir, sanar enfermos, sacar demonios y predicar el Evangelio. Eso les enseñó. Y decir, el reino, arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí. Entonces enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Muéstrenle el reino de Dios. Pongan el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es, hacía Jesucristo. Y eso debemos hacer nosotros. Eso es lo que encierra, ¿no es cierto? Ir y enséñenles y que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y escuchen, es mandato. He mandado. No lo está pidiendo, por favor. Si tú quieres, lo haces. No, yo no tengo tiempo para el Señor. No tengo tiempo para predicar. No tengo tiempo para orar por la gente. No tengo tiempo para eso. No te está pidiendo, por favor, el Señor. Esto no es si tú quieres. Ir y hacer discípulos a las naciones. Y que enséñenle todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué dice? Todas las cosas que os he mandado. Enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo les mando a hacerlas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Yo, dice Jesucristo, que tengo el poder, estoy con ustedes todos los días. O sea, no nos deja solos. Él está ahí, su nombre está ahí, su poder está ahí, su nombre por sobre todo nombre está con nosotros. Él es el que hace la obra. Y por eso para Él sea toda la gloria. ¿Cierto? Y dice después de esto, ¿qué dice? Pero en Marcos, fíjese, en Marcos también está la gran comisión. En Marcos 16, 14, 18, quiero que la leamos también. Para que vean ustedes cómo el Señor dice, tomado de diferentes nombres, ¿no es cierto?, de Marcos, primero Mateo, ahora Marcos, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí también, vayan a la nación y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos míos, cortito, nuestra libertad tiene un precio. Ustedes han sido liberados por el Señor. Todos ustedes han sido liberados por el Señor. Estaban atrapadísimos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor los liberó. Porque alguien creyó que este reino se cumple y que sí podemos sacar demonios, sí podemos sanar enfermos. Ustedes también deben ser igual, deben hacer lo mismo. El reino de Dios está aquí, para todo el que cree, pero es para el que cree. Y creer significa vivir como Él vivió, buscar la santidad, con desesperación, buscar entrar en ese reino, vivir en ese reino. Dice que se esfuerzan, desde ese momento se esfuerzan, dice Jesucristo, por entrar en el reino. ¿Dónde está tu esfuerzo para entrar en el reino? ¿Dónde está tu esfuerzo para dejar de excusarte porque no entras en el reino? La mayoría de nosotros buscamos excusas para no cumplir con la palabra del Señor, para no obedecer la palabra del Señor. Siempre tenemos la excusa precisa, pero créeme, ante el Señor no vas a tener ninguna excusa, porque Él conoce tu corazón. Entonces tú puedes engañar a tu iglesia, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, puedes engañar a tus amigos haciéndote pasar por cristiano, pero a Dios no lo vas a engañar y tienes que ser de verdad. Él tiene que entrar en tu corazón y apoderarse de ti, porque tú te tienes que entregar a Él como Él se entregó por ti, para que tú vivas. Si Él no se hubiera entregado y no hubiera dado su vida por nosotros, nosotros no podríamos estar aquí. Y yo no podría estar predicando lo que estoy predicando hoy día. Es por su muerte que nosotros tenemos vida. Y es por su resurrección que nosotros tenemos victoria sobre Satanás. Necesitamos a Jesucristo. Pero no solo necesitamos entender que tenemos una tremenda responsabilidad, porque esa libertad tiene un costo. Es gratis, dicen todos. Es por gracia. Sí, es por gracia porque no lo merecemos. Pero si yo quiero continuar en esa gracia, la gracia no cuesta nada recibirla. El regalo no cuesta nada recibirlo. Pero mantener ese regalo y multiplicar esa herencia tiene un precio. Y no es quedarte sentado escuchando cómo hablo yo. Es hacer la obra de Dios. Esta palabra que te estoy hablando es para que tú salgas y hagas y muestres el reino de Dios. Y ores por los enfermos. Y si no se sanan, no importa, continúa, persevera, ya se van a sanar. Pero yo te aseguro que si tú vas con fe, se van a sanar. Y no depende de la persona que estás orando. El Señor es el que sana. Y necesita una persona que tenga fe. Necesitas que tú tengas fe. No importa que el que tú estás orando no tenga fe, da lo mismo. Necesita una, y por tu fe será sanado tú o será sanado por el que oras. Quiero leer también, para terminar, en Lucas, cuando Jesucristo se aparece, después de resucitado. En Lucas 24:36 está. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces yo quiero parar aquí, porque él está diciendo en este minuto, yo soy el Evangelio completo. Todo lo que dijeron los profetas, y dice aquí los profetas, ¿no es cierto?, y la ley de Moisés y los salmos se cumplen hoy día. Está todo cumplido. Él es el Evangelio, Él es la teología perfecta, Él es lo que nosotros debemos predicar y mostrar. No nos enredemos con otras cosas. Eso es. Eso está diciendo aquí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo. Escuchen, todo lo que está escrito. Él cumple toda la palabra. Él es la palabra misma, hecha carne. Él es Dios. Y cuando nosotros conocemos a este Dios, conocemos a Dios Padre, porque Él dice, si tú me ves a mí y me conoces a mí, estás viendo a Dios Padre. Él es. No necesitamos. No estoy diciendo solamente Jesucristo, es el Padre y el Espíritu Santo y Jesucristo, pero Él muestra la esencia, la sustancia misma de Dios Padre. Cuando nosotros somos como Él, estamos mostrando a Dios Padre a través de su Espíritu Santo y a través del nombre y el poder de Jesucristo. Pero eso está en nosotros, cuando nosotros creemos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Cuando ellos entendieron, escúchenme bien para que ustedes lo entiendan también, porque esta es revelación para ustedes. Cuando ustedes entiendan que Él es la consumación del Evangelio, Él es todo lo que nosotros necesitamos conocer para entender las Escrituras. Porque eso pasó. Cuando Él les dijo esto, le abrió el entendimiento y ellos entendieron todas las Escrituras. Las Escrituras tenían un solo sentido, mostrar lo que Jesucristo iba a hacer. Y Él lo cumplió todo. Ahí está todo. Él es el Evangelio, la teología perfecta. No necesitamos ir a estudiar teología. ¿Qué quiere decir acá? Conozcamos a Jesucristo, vivamos con Él, hagamos su obra y vamos a entender la Escritura completa. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese. Todo lo que está escrito, yo lo padecí. Y resucitase de los muertos al tercer día. Todo está hecho. Y que le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y aquí está, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes han visto todas estas cosas, le dice a sus apóstoles. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de los altos. El Señor le dice, ¿saben qué? Yo les voy a mandar el Espíritu Santo, pero no salgan a predicar sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que muestra mi reino y me muestra a mí, porque en el Espíritu Santo uno solo somos, yo y el Espíritu Santo. Y si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no me pueden mostrar a mí, no pueden llegar a ser imagen y semejanza mía, no pueden llegar a mostrar la gloria del Señor. ¿Me están entendiendo? Esto es el Evangelio, hermanos míos, es tan simple, pero tenemos que creerlo para vivirlo. No hay nada más poderoso y más grande que la obra de Jesucristo. ¿Y saben qué? Ese poder y esa obra está en nuestras manos. Tenemos una tremenda responsabilidad. No podemos seguir viviendo para nuestros mezquinos deseos y sueños, porque Él puso un sueño grande en nuestras manos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Es un tremendo sueño. ¿Tú sabes lo que significa ser discípulo de una nación? ¿Una nación? ¿Tú sabes lo que significa eso? La gloria de Dios en una nación. Lo poderoso que sería esa nación. ¿Y cómo las otras naciones querrían ser como ella? Porque nos haría prosperar en todos nuestros caminos. No solo en lo económico, en todos nuestros caminos. Y podríamos mostrar la gloria del Señor y decirles a los demás, esto es el verdadero Evangelio. Y nadie se reiría
ni nos dirían canutos, sino que no seríamos ayudadores, como muchos psicólogos y psiquiatras te ayudan a enfrentar los problemas. Nosotros tenemos la solución de los problemas, hermanos míos. Somos la solución de los problemas. No ayudamos a enfrentar los problemas, sino que solucionamos los problemas con el poder de Jesucristo, que nos dejó en nuestras manos. Somos solución. No somos problemas, somos solución. Y todo el mundo acudiría a nosotros para solucionar y vivir como nosotros vivimos. Debemos mostrar esa gloria. Por eso que Jesucristo vino a vivir la palabra. Ahora dijo, yo cumplí toda la Escritura. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? La parte más linda. Ir y buscar la victoria, ¿no es cierto? Todo lo que nos dejó Jesucristo. Nos dejó listas las naciones. ¿Ustedes creen que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones y no podemos? Dejó todas las herramientas, todo el poder, todo lo que necesitamos para discipular a las naciones, para que todo el mundo se convierta. Y ese avivamiento viene, hermanos míos. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Ese avivamiento viene, está anunciado. Hay un tremendo avivamiento antes que venga Jesucristo. Y eso está en nuestras manos, porque la promesa para nosotros es un gran avivamiento. Y que no va a parar porque va a estar no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, en los nietos, en toda nuestra familia. Y eso está ocurriendo hoy día. Está preparando el Señor su gente. ¿Ustedes quieren ser parte de eso? Bueno, de los violentos es esto. Sean valientes y vayan y métanse en el reino y muestren ese reino. Muéstrenlo con valentía. Déjense de pensar, ¿oraré o no oraré? Vayan y oren. Con poder de Dios. El Dios está con ustedes. Están en una iglesia donde el poder se manifiesta. Es para todos ustedes. No es para solo un hombre. Es para todos nosotros, todos los que creen. No hay ungidos especiales. Escuchen, Joel dijo, antes que de Pentecostés, ¿no es cierto?, él avisó, en los postreros tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Toda carne significa todo ser. Solamente necesitas creer para empezar a mostrar ese poder. Nada más que creer. Es muy difícil. Tienes que elegir. Tienes que escoger. ¿Le crees al enemigo y le sigues creyendo al enemigo y te hundes en la miseria y en las tinieblas? ¿O le crees a Dios y eres participante de este avivamiento grande que viene para que Jesucristo venga? Definitivamente. Y esa es la iglesia que va a venir a buscar. No otra iglesia, no una iglesia que están todos sentados haciendo nada. Eso no va a venir a buscar el Señor. Va a venir a buscar una iglesia que impacta su nación. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie. Señor, yo te pido que tú vengas, como vienes todos los días que levantamos tu nombre, Señor. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por la obra que tú hiciste, Señor. Y te pido perdón por todo lo que no hemos hecho, teniendo todo para hacerlo, Señor. Tu palabra dice que si tú sabes hacer lo bueno, pecas. Yo te pido perdón por ese pecado, Señor, de no hacer todo lo que debiera estar haciendo ya. Señor, pero dame tú la valentía. Te pedimos la valentía, no solo para mí, para la iglesia completa, Señor. Para que podamos ser esos hijos tuyos que hacen lo que tú nos enseñaste, Señor. Lo que tú mandaste que hiciéramos. No solo predicar el Evangelio y hablarle a las personas de Dios, sino que mostrar tu reino, Señor.
Te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir esta mañana, Señor, con tu presencia. Y entrégale a cada uno la valentía para que puedan entrar, Señor. El esfuerzo, porque dice, esfuérzate y sé valiente para entrar a la tierra prometida. Bueno, para entrar al reino también hay que esforzarse y ser valiente. Yo te pido que tú, Señor, des la valentía a cada uno de los que están aquí, Señor, para que puedan ser parte de este reino y llevar tu palabra hasta los confines de la tierra como tú pediste, Señor. No solo queremos impactar una nación, queremos impactar las naciones como tú dijiste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese avivamiento. No queremos quedarnos sentados, Señor, mirando. Queremos ser actores y no espectadores. Señor, no queremos ser termómetro, queremos ser termostato, que cambiamos, Señor, las temperaturas de este mundo. No que andamos midiendo la temperatura, cambiamos todo, Señor. Somos capaces de cambiar porque tú nos diste, Señor, esa herencia para cambiar la vida de muchos, Señor. Transformar a muchos a través de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros somos ese río de agua viva donde tú sales, Señor, y das vida a otros. Señor, que podamos ser ese río y no que seamos un agua estancada, Señor, que da pena, que está turbia, que no da vida, Señor, que ni siquiera las plantas pueden crecer en eso. Señor, tú dijiste, el que tenga sed que beba de mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que podamos ser esos seres que de nuestro interior corren esos ríos de agua viva para cambiar una nación, Señor, impactar una nación completa y después muchas otras naciones. Señor, saca toda mentira que hay en nuestra mente que no podemos. Saca las mentiras de cada uno, Señor, y bendice nuestras vidas. Entra en nosotros, yo en ti, tú en mí, Señor, uno solo, para llegar a la meta que tú pusiste, Señor, que no es difícil, porque tú vas con nosotros todos los días, estás con nosotros, así que no es difícil. Si tú lo lograste, nosotros contigo también lo podemos lograr. Así que ayúdanos a ser como tú, Señor, a bendecir tu nombre, a glorificarte todos los días en nuestras vidas y salir, Señor, airosos, llevándote el Evangelio hasta donde tú nos digas, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad para tu pueblo. Señor, entréganos esta nación, entréganos este país, Señor, que está perdiéndose completamente, dejándote afuera, Señor. Entréganos. Cada país es tuyo, Señor, porque así dice tu palabra y así dice en tus salmos que Dios te entregó las naciones. Y eso ya está consumado. La escritura se cumplió, así que toda nación es tuya. Entréganos, Señor, esta nación por ahora. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Entréganos esta nación. Amén. Vamos a orar por los enfermos y por cualquier persona que quiera venir aquí adelante.